Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa, el programa digital para reflexionar y debatir sobre los temas coyunturales de Colombia y el mundo. Esta noche el tema es la salud colombiana y la crisis financiera por la que está atravesando, que ha generado que varios hospitales del país cierren sus servicios para usuarios de determinadas EPS. Nuestros invitados de esta noche, a quienes saludamos, son Denis Silva, integrante de la Asociación Colombiana o representante de la Asociación Pacientes Colombia, y tenemos a Ramón Abel Castaño, médico máster en gestión y política en salud. A los dos, muy buenas noches y bienvenidos. Muy buenas noches, Luisa. Un saludo para ustedes y toda la audiencia. Luisa, buenas noches. Doctor Ramón Abel, buenas noches. Saludos, Denis. Qué gusto tenerlos a los dos aquí, porque tienen sin duda las aristas más importantes de esta complicada situación que vive el sistema de salud. Por un lado los pacientes y por otro lado una persona que conoce de primera mano las necesidades del sector. Iniciamos con el doctor Ramón Abel Castaño. Doctor, hablemos precisamente de si en el país, si el sistema de salud colombiano atraviesa o no una crisis financiera hoy. Sí, la respuesta es sí. Solo que para aclararle un poquito a la audiencia, el sistema de salud viene en crisis financiera hace mucho tiempo. La diferencia que ha ocurrido en estos últimos 2 años es que esa crisis se ha profundizado, se ha acelerado el deterioro de los indicadores financieros, no solo de las EPS, sino de todo el sector, porque finalmente las EPS son un eslabón dentro de una cadena. Y si se afecta financieramente el ingreso de las EPS a través de una insuficiencia clara de la UPC, como ha ocurrido en estos 2 últimos años, pues toda la cadena se va a ver afectada. Entonces sí hay una crisis financiera, y más que una crisis financiera, yo diría una profundización de la crisis financiera que traía el sistema desde hace varios años. ¿Por qué se profundiza esta crisis financiera? ¿Existe la necesidad de reformar el sistema o qué está pasando? ¿Por qué viene? Fundamentalmente porque el oxígeno del sistema de salud es ese concepto que se conoce como la unidad de pago por capitación, o sea, la UPC. Es decir, es el pago que la ADRES, el gran banco de la salud, donde están los 90 billones de la salud de todos los colombianos, ese gran banco de la salud le paga a la EPS más o menos entre 1.300.000, 1.400.000 al año por cada afiliado de la EPS. Eso es lo que se conoce como la UPC. Entonces, para las EPS, ese ingreso por UPC es el 97, 98% de sus ingresos totales, y con eso tienen que responder por la atención en salud de sus afiliados, ¿sí? Habrá afiliados que no consumen nada en el año, una parte importante no consumen nada, pero hay otros que consumen 30, 50, 100, 300, 500, 1.000 millones en un año. Entonces, con ese mismo ingreso que tiene la EPS, tiene que cubrir todas esas necesidades. ¿Qué pasa? Si esa UPC no es suficiente para cubrir esas necesidades, entonces la EPS empieza a generar pérdidas, a acumular pérdidas, y ese es el problema que hemos venido teniendo hace varios años. La diferencia en estos 2 últimos años es que esa UPC se ha hecho más insuficiente, en parte porque ha habido una demanda incrementada, porque estamos más viejos, tenemos más enfermedades crónicas, tenemos más tecnologías costosas, que es lo que pasa en todos los sistemas de salud del mundo. Pero una parte muy importante de esa crisis, de esa profundización de la crisis de estos últimos 2 años, se debe a esos incrementos insuficientes de la UPC. Cuando se calcula de un año para otro, ese incremento es insuficiente, entonces el costo crece mucho más rápido de lo que crecen los ingresos. Ese es básicamente el origen de la crisis. Por otro lado, doctor Denis Silva, hablar por supuesto de cómo esto, que a veces parecen decisiones políticas, que muchas otras son decisiones técnicas, que por un tema de recursos el sistema no está funcionando como debería, el paciente que debería tener o debería garantizarle su derecho fundamental a la salud, resulta siendo el más afectado. Buenas noches. Luisa, yo creo que tenemos que hablar de dos aspectos. Uno, lo que acotaba el doctor Ramón Abel, la crisis financiera por todo lo que acotó. Y dos, la crisis humanitaria. Nosotros hablamos de una crisis humanitaria porque se están cerrando hospitales, aquellos hospitales que no cierran, están cerrando algunos departamentos o unidades como la pediátrica, y no hay suministro de medicamentos, las barreras van en ascenso, algo nunca habíamos vivido.
del sistema de salud. Entonces, para el ciudadano, recordemos que la razón de ser del sistema de salud son los pacientes, son los usuarios, son las personas que ya tienen una carga de enfermedad, pero pareciera que para este gobierno eso no es importante. Entonces, hoy tenemos dos vías. Uno, el día a día, que el día a día para los pacientes es extremadamente complicado. Que cada vez que un paciente va a la IPS, a la clínica o al hospital y le dicen que el médico ya no trabaja porque no le están pagando oportunamente, que ya no tiene convenio con la IPS, que no le suministran los medicamentos, hay algo elemental. La vida de ese paciente está en inminente peligro y pareciera que no, que esto al gobierno no le genera ningún problema, no hay, hay una política de omisión de socorro sistemática por parte del Ministerio de Salud y del presidente Petro, que le da la espalda a la realidad de la salud. Sí, pero doctor Denis, hablar por supuesto de eso es importante justo en este momento. Esta crisis se está registrando en medio de una discusión del proyecto de reforma a la salud, del segundo proyecto presentado por el Gobierno Nacional ante el Legislativo. ¿Qué tanto podría resolver los problemas del sistema de salud este proyecto que está en su trámite en el Congreso? Luisa, yo creo, en lo personal, creo que no resuelve nada. Por el contrario, lo que va a hacer es ahondar en los problemas estructurales que tiene el sistema. ¿Cuáles tres problemas estructurales que tiene el sistema? Uno, la deficiencia en los recursos. La UPC es insuficiente. Dos, el proyecto no salda las deudas sociales o las brechas sociales que hay entre lo urbano y lo rural. Y tres, pues de ninguna manera se va a saltar el faltante de talento humano que nosotros tenemos. Solo por citar tres problemas grandes que tiene el sistema. Como país, algún día tenemos que definir hasta dónde llega el goce del derecho fundamental a la salud, con 1.400.000 pesos, que es lo que el Estado paga por cada ciudadano. A través de la UPC nosotros tenemos un buen sistema de salud, plan de beneficios bastante generoso, pero el dinero es insuficiente literalmente. Y lo propuesto en el proyecto 312, que en este momento se está discutiendo en la Cámara de Representantes, no resuelve ningún problema y todo lo contrario, lo que hace es ahondar en esas brechas sociales y aumentar las barreras para los ciudadanos. Doctor Castaño, usted que hace parte de ese equipo que le da vida al sistema de salud colombiano, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debe pasar de ahora en adelante? ¿Qué debe pasar ya para evitar que esta crisis se siga profundizando? Bueno, lo lógico sería que el gobierno supliera esos déficits que ha venido acumulando como consecuencia de esas decisiones de incrementos insuficientes de la UPC, por lo menos para resolver un problema de caja que ya hoy lo mostraba la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, hoy mismo muestra cómo la cartera sigue creciendo de manera acelerada, los hospitales del Valle, los hospitales de Antioquia, hospitales públicos, ni siquiera privados, están mostrando que ya sus carteras están creciendo a unos niveles que nunca antes se habían visto y con unas velocidades que nunca antes se habían visto. Entonces, creo que hay un problema de insuficiencia de caja enorme. Ahora, el gobierno está contra la espada y la pared porque su capacidad de recaudar más impuestos y de generar más ingresos del presupuesto general de la nación claramente quedó en evidencia durante este año que no le alcanzó para llegar a esas metas de recaudo. Entonces, ¿de dónde va a sacar la plata? Creo que hay un problema ahí urgentísimo en salud que, como bien lo señala Denis, se está pagando en vida, se está pagando en sufrimiento, en dolor y muerte de pacientes que simplemente el gobierno no va a tener cómo responder. Entonces yo creo que una posibilidad en el corto plazo, que sería oxigenar el sistema con flujos de recursos nuevos, pues está realmente limitada. Creo que el gobierno ha herido de muerte al sistema, asfixiando a las EPS con esa falta de incremento y poder reoxigenar ese moribundo que es el sistema de salud para darle ese aire adicional, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil y no creo que vaya a haber un impuesto nuevo, porque pues ya vimos que la nueva reforma tributaria que trataron de pasar ahorita en la última semana tampoco pasó. Entonces, lo veo supremamente difícil y el mismo gobierno está pagando las consecuencias de unas decisiones deliberadas
que tomó desde el principio, porque recordemos que la ministra Corcho en su momento señaló que había que crear una crisis explícita para que el país entendiera que se necesitaba una reforma. O sea, había que acabar con todo para que entonces ahí sí dijéramos, entonces cambiemos el sistema. Y lo segundo, el mismo presidente Petro lo dijo al principio de este año, el famoso chu, ¿no? Con el que simplemente las EPS se iban a acabar porque se acaba la una, se acaba la otra y se acaba la otra. Pues yo mismo lo señalé por allá en febrero de este año. Ojo que es que las EPS son un eslabón de una cadena y una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y si acaban con el eslabón de la EPS, pues se afecta a toda la cadena. Entonces es una consecuencia previsible de decisiones deliberadas y pensadas precisamente con ese propósito por el mismo gobierno. Y ahora pues van a tener que enfrentar el costo político de haber tomado esas decisiones. Yo no veo que haya una solución a corto plazo en el sentido de conseguir más recursos. Simplemente dejar de pagar y dejar de ir cayendo la oferta de hospitales. Yo creo que, como lo señalaba Denis, los hospitales han ido reduciendo su capacidad, cerrando servicios, disminuyendo camas, descontratando gente. Pues eso es lo que va a pasar. Al final, el eslabón más débil de la cadena, que era en el financiamiento, era la EPS, pero el último eslabón de la cadena es el paciente, es el que va a terminar sufriendo con todo. Espere, que usted dice cosas muy interesantes, doctor Ramón Abel. ¿Usted cree que todo lo que está pasando con la salud de los colombianos es premeditado? Pues lo dijo el gobierno, no lo digo yo. El gobierno, como le digo, la ministra Corcho lo dijo en su momento, hay que crear una crisis explícita. Ya estamos en ella, hace varios meses, no es de ahora. Pero ya estamos en el momento en el que el mismo gobierno dice, si no la solución para todos estos problemas va a ser la reforma. Si no la pasan, entonces vamos a estar peor. Pues el argumento está clarísimo, la intención premeditada desde el principio la estamos viviendo ahora y el argumento es que si no aprobamos la reforma, entonces no podemos salir de la crisis. Pero ojo, y retomo lo que planteaba Denis en su respuesta. Esa reforma que están a punto de votar hoy esta semana en el segundo debate de Cámara no va a resolver los problemas financieros, sino que los va a profundizar. ¿Por qué? Porque al eliminar las EPS, que es un actor que genera mucha ambivalencia y mucha contradicción, porque es que la EPS es la que tiene que cuidar la plata y la que tiene que decir, espere, o no hay plata, o le toca aquí, o le toca con este doctor. Ese tipo de controles que hacen las EPS, que se conocen como controles previos, controles concurrentes y controles posteriores, para que la plática les alcance, pues ese tipo de controles van a desaparecer, sobre todo los previos y los concurrentes. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque a partir de la desaparición de las EPS, pues todo el mundo va a tener acceso a todo sin ninguna restricción y la famosa promesa del goce efectivo del derecho a la salud, lo único que va a llevar es a que los recursos se agoten mucho más rápido y todos quedemos fregados después de, qué sé yo, en agosto o en septiembre de cada año, pues se le acabó la plata a Ladres y Ladres va a decir, ya no hay nada. Entonces vamos a tener esta misma crisis todos los años a partir de los agostos o de los septiembres, Dios no quiera que desde los julios, pero es predecible ese efecto y es sumamente negativo. Entonces, ¿qué van a hacer los prestadores, los hospitales privados? ¿Qué van a empezar a hacer? Pues van a dejar de prestarle servicios al sistema público y se van a ir migrando paulatinamente, ya lo están haciendo a propósito, se van a ir migrando paulatinamente hacia la gente que tenga capacidad de pago de su bolsillo o que tenga un seguro voluntario generoso, Sí. y hacia allá se va a ir desviando Sí. la oferta, ¿sí? Claro, es algo que desde muchas aristas se está analizando también lo que está sucediendo ahí sobre las decisiones que se toman en el sistema de salud. Vamos a los pacientes. Denis, hablemos un poco de lo que está sucediendo hoy, de lo que ha venido sucediendo esta semana, y son los cierres de algunos servicios en varios hospitales de varias regiones del país. ¿Esto es algo que se presenta esta semana o que se viene registrando ya estructuralmente? Decía Clemencia Mallorca, del Colegio Médico de Cundinamarca, que llevamos mil y tantas IPS que han cerrado. La noticia de esta semana es que Antioquia decidió cerrarle a la nueva EPS de manera puntual porque no está girando. No hay plata para pagar los salarios de los médicos y equipos de salud, no hay plata para insumos y no hay plata para la atención. Pero esto no es un hecho aislado. Cuando usted analiza que hoy cuál es el panorama en salud que nosotros tenemos,
8 EPS intervenidas que suman casi 29, 30 millones de usuarios. O sea, hoy el gobierno nacional tiene el control de cerca del 60% de la población en la atención, pero también el gobierno colombiano maneja cerca de 50 billones de pesos a través de los interventores que ha nombrado la Superintendencia Nacional de Salud. Cuando usted ve el ascenso en la cartera de las EPS intervenidas, cuando ve que el número de PQRs es ascendente, cuando usted ve que todos los días los medios de comunicación registran que los pacientes están mendigando suministros de medicamentos, citas, y que muchos pacientes, o sea, voy a citar solo un ejemplo, los pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer que tienen que aplicarse la quimioterapia como el médico le ordena cada 14, 21, 28 días de acuerdo a la necesidad clínica de cada paciente. Esto ya no se está haciendo en estos tiempos, sino que pareciera que hubiese una política de pico y placa, un mes que le suministran quimioterapia a uno y otro mes a otros y así sucesivamente. Pero esto no solamente pasa en oncología, usted lo ve en los pacientes que viven con cualquier tipo de enfermedad crónica y de alto costo o enfermedades huérfanas. Ya estamos cansados de registrar estas cosas y de la indolencia de la Superintendencia Nacional de Salud, que dice que no tiene capacidad instalada. De cada 3 ciudadanos que requieren presentar una PQR, solo uno puede acceder a la superintendencia. Esto está dicho por el saliente superintendente, el doctor Luis Carlos Leal, porque no tienen capacidad instalada. Cuando usted verifica el número de PQRs, de EPS y número de PQRs registradas por la Superintendencia Nacional de Salud, nosotros tendríamos más de 3.500.000 PQRs en el 2024. Esto no es solamente un dato estadístico, son 3,5 millones de ciudadanos que tienen barreras de acceso para poder disfrutar de un derecho fundamental como es la salud. Entonces, hoy nosotros no hablamos de la crisis explícita de la exministra Carolina Corzo. Nosotros hoy hablamos de un drama humanitario que hay en temas de salud, pero también nos preocupa el silencio de la Corte Constitucional. Pareciera que la única alternativa que tenemos es la Corte Constitucional. Sí, pero representante Denise, menos mal usted toca el tema de la Superintendencia de Salud, porque pareciera que una de las soluciones en papel o que se ha venido registrando según la ley son las intervenciones, que se intervienen las EPS para mejorar sus procesos financieros y por ende sus procesos operativos y reducir el número de quejas por parte de los usuarios. Actualmente hay 9 EPS intervenidas. ¿Ustedes como usuario han sentido un cambio positivo en la atención de esas EPS intervenidas? En el gobierno del presidente Duque nosotros tuvimos 11 EPS intervenidas. En este tenemos 9 y 2 han solicitado el retiro voluntario. Nos llama poderosamente lo que pasó con Sura, que no le aceptaron el desmonte gradual en la prestación de los servicios, porque el gobierno, a pesar de que habla de las EPS, de todo lo que supuestamente hacen mal, pero las necesita. El gobierno es consciente de esto. La diferencia entre las intervenciones de los gobiernos anteriores y de este gobierno es que sí había algo premeditado, era aumentar la crisis, aumentar los problemas que tenemos para justificar una reforma. Y hasta ahora ninguna EPS tiene indicadores de las intervenidas, de las 9 intervenidas, ninguna EPS tiene indicadores positivos en disminución de barreras, en garantía del derecho a la salud, en indicadores de salud y en disminución de la cartera. Por el contrario, todo es ascendente y no pasa nada. La única superintendencia que vela por la garantía de derechos fundamentales es la Superintendencia Nacional de Salud. Las otras superintendencias velan por derechos económicos y sociales. Pero esta superintendencia se dedica a contar PQRs. Nosotros tenemos PQRs de más de 200 días y la única respuesta que nos dan es que hay que esperar porque la nueva EPS está haciendo ajustes con la llegada del nuevo interventor. Y cuando se mueren los pacientes, ¿qué le decimos a los pacientes? ¿Quién maneja el dolor, el desespero de los pacientes que fallecen y aquellos que ven que su carga de enfermedad está en ascenso porque no hay una política clara para apoyar y disminuir las barreras que tienen los usuarios para acceder a un derecho fundamental como es el derecho a la salud? Sí. Doctora Ramón Abel, su opinión sobre
el proceso normativo que se realiza, que es la intervención con las EPS en el país? ¿Es un proceso que hoy está aportando o está restando? No, evidentemente está restando porque, como decíamos, y Denis también lo mencionaba, el aceleramiento en las quejas PQRs, el aceleramiento en las tutelas, el aceleramiento en la cartera, en los problemas de acceso, en los problemas de oportunidad, lo único que muestra es que pues las EPS, la intervención de las EPS no ha funcionado. Entonces, el ex superintendente Leal señalaba correctamente que las quejas también han crecido en las no intervenidas, que las quejas también, que las tutelas también han crecido en las no intervenidas, que la cartera también. Entonces mi pregunta es, pues entonces si crecen en las dos por igual, entonces ¿para qué las intervenciones? Porque supuestamente las intervenciones eran para disminuir esos problemas y en palabras muy inspiradoras y muy prometedoras del superintendente para recuperar el goce efectivo del derecho a la salud que se le está violando sistemáticamente a estos usuarios, etcétera. Pues nada de eso se cumplió, al contrario, se están empeorando. Si se están empeorando al mismo ritmo que el resto de las otras EPS, entonces quiere decir que la intervención no cumple ese objetivo. Entonces, ¿para qué la intervención? Y me queda a mí la duda, porque las intervenciones de los gobiernos anteriores usualmente terminaban en cierres, en liquidaciones, con otra cantidad de problemas tremendos, pero terminaban en cierres, se intervenía para cerrar. Estas intervenciones de este gobierno son para controlar. ¿Y para controlar qué? Denis hablaba de 50 billones, de casi el 50% de la población controlada por, o sea, como 27 millones de personas en EPS controladas por el gobierno. ¿Y por qué no la cierran entonces? Claro, para no dejar un problema de cartera. Pero a mí me queda también la duda de si lo que el gobierno quiere realmente es tener el control directo, que ya son 50 billones de pesos, que es una chequera muy gorda y muy útil para efectos diferentes a los del derecho a la salud, que son cuáles? Pues crear una maquinaria electoral para ganar elecciones. Eso lo han hecho muchos en otros gobiernos y en otros países del mundo. Pues me parece que suena bastante coherente que el gobierno controle las EPS para con esa chequera de 50 billones, pues alinear simpatizantes, aislar a los críticos y definir a los que están indecisos. ¿Sí? Porque pues cuando yo como hospital tengo una cartera de ¿qué? 50, 100 mil millones de pesos y me la pagan bajo ciertas condiciones de apoyo político y de contribución a la creación de esas maquinarias, pues yo como hospital, ¿qué más hago? Tengo que sobrevivir, tengo que pagar nómina, tengo que pagar proveedores, no puedo cerrar. Y eso evidentemente creo yo que es una estrategia que seguramente le estará funcionando muy bien al gobierno, pero está pagando un costo social enorme y una crisis humanitaria como bien la denomina Denis. Pues, doctor Ramón Abel, son opiniones, son debates que se tienen que abrir, por supuesto, para revisar, como ya lo decíamos, las decisiones que se están tomando en el sistema de salud. Voy a cerrar con una pregunta que quiero que me la responda desde el lado de los pacientes. Denis, el futuro de los pacientes en el país, con este panorama, con esta situación, ¿cuál es? ¿Y cuáles serían las peticiones para mejorarlo? Yo creo que son tres cosas. Uno es que nosotros terminamos el 2024 con un año en rojo totalmente. Dos, pareciera que en temas de salud el 2025 es un año de desesperanza. Y nosotros tenemos tres peticiones puntuales. Una, a los médicos y los equipos de salud. ¿Por qué no irnos a un paro nacional en salud? Los pacientes ya no tenemos nada que perder. Hoy no se están atendiendo, hoy la gran mayoría de los tratamientos están suspendidos, a los profesionales de la salud no se les está pagando oportunamente, la crisis es insostenible. ¿Por qué no pensar en un paro nacional del sistema de salud garantizando los servicios esenciales y vitales? Dos, al Congreso de la República. La técnica de pupitrear para ganar prebendas con el gobierno nacional creo que fue una de las promesas que el gobierno está incumpliendo. Nos prometieron un cambio y el cambio no lo vemos. Y tres, al gobierno nacional. No siga jugando con el derecho fundamental a la vida. Cada acción premeditada, diseñada para contener la inversión en salud es un atentado contra la vida de 50 millones de colombianos. ¿Será que esto no le duele al señor presidente, al señor ministro que está en campaña y no está cumpliendo su función como ministro de salud, y a los ciudadanos en general? Tal vez no sean indiferentes frente a la realidad del sistema de salud. Lo que está pasando hoy no solamente afecta a los colombianos que ya son o somos consumidores de servicios de salud,
Esto es, mañana todos nos vamos a ver afectados. La salud no lo es todo, pero todo sin salud es nada. Sí, pues qué buena frase con la que cierra usted, integrante de la Asociación Pacientes Colombia. Denis Silva, también nuestro agradecimiento al doctor Ramón Abel Castaño, que es un médico, que es máster en gestión y política en salud, por acompañarnos esta noche en nuestro programa Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes y feliz noche para todos. Gracias. Muy bien, nosotros los dejamos con Signo Pesos, el programa que le lleva la economía al alcance de su pantalla.